una idea que, curiosamente, sin haberlo hablado antes con mi amigo Javier, es que es prácticamente lo que, en el punto en que Javier Barraicoa ha dejado la cuestión. Acerca el micro. Sí, ya sé que esto es un problema habitual mío, con perdón. Ha dejado la cuestión más allá de especulaciones sobre la arqueología de la nación, el concepto de la nación y la mística de la nación y todo esto, que me parece que ya no... Ya pronto va a dejar de ser la cuestión. Hace más de un año, hablando con Javier Barraicoa, le comentábamos una cosa que la tengo clara y además se ha cumplido. Como se ha cumplido lo digo. Si no se hubiese cumplido, evidentemente me callaría, claro. Pero como se ha cumplido, pues lo puedo decir, ¿no? Digo, mira, dentro de un año, tot això de quasi la nació, casi tal y casi cual, tot això passarà a segon terme. Todo esto va a quedar detrás. Lo que empezará a preocuparnos será otra cosa, será el desembarco del chavismo norcoreano en este país, que es lo que está pasando en la mayoría de las grandes capitales. ¿Por qué? Bueno, pues porque, vamos a ver, todo esto de la nación está muy bien, pero en realidad la nación, como acaba de decir Javier, es una cuestión meramente instrumental. El concepto de nación tiene una historia muy larga, sería inacabable empezar a entrar aquí en esto. Y, bueno, Javier lo ha indicado en el siglo XX, pero a ver, el concepto de nación, de hecho, tiene avatares, tiene cambios de sentido. Básicamente, en cierta medida, empieza a haber nacionalismo. No voy a hacer historia de la Edad Media, ni mucho menos, cuidado. Empieza cuando Felipe el Hermoso de Francia, ¿verdad?, aplegant entorn seu a tot el seu regne, pues s'enfronta per primera vegada i després seguirà havent-hi una mímesi amb totes les monarquies incipients d'Europa, que serà els plantejat a Anglaterra, també passarà a Alemanya amb els prínceps a partir del luteranisme, etc. Però amb els albors del segle XIV, Felip el Vell, el Beau, el maco, el hermoso, ya da el primer golpe, el primer uso de una nueva forma de poder, que es la famosa monarquía nacional. La monarquía nacional que está empezando a emerger en Europa, la alta edad media, la baja edad media, y que su emergencia consiste en el enfrentamiento con unas instancias de universalidad, ya sean el papado, el imperio, caso de Francia, el papado, gran conflicto con Bonifacio VIII, y ya nos damos cuenta de que de entrada el nacionalismo, es decir, un rey envuelto por una comunidad política que se autorreconoce a través de toda una hegemonía simbólica muy importante, muy curiosa, ¿verdad?, ya hace crujir otra cosa. Es decir, la nación aparece un buen día como aquello que pone en quiebra algo. Este poner en quiebra se va a repetir, poner en quiebra. Oiga, aquí están emergiendo Enrique II, todo el mundo, bueno, no sé si sabéis, el caso de Thomas Becket y todas esas cosas, ese enfrentamiento, ¿verdad?, entre lo particular y lo universal. Y el nacionalismo es un particularismo, una expresión de particularismo que en un determinado momento tiene unas determinaciones, en otro tiene otras, pero siempre su naturaleza consiste en hacer quebrar algo. En este caso era hacer quebrar las grandes estructuras hegemónicas de la Edad Media, que en el papado y el imperio, en función de lo cual se había construido o reconstruido la civilización occidental después de la caída del Imperio Romano. Y lo que no sabía el amigo Philippe le Beau, Philippe el Maco, es que, claro, como dicen las escrituras, los hijos heredan los pecados de los padres, ¿no? Y entre la condena de los templarios y entre el abofeteo de Anagni, de Bonifacio VIII, pues tarde o temprano tenía que llegar la factura. La factura la pagó Luis XVI, el pobre Luis XVI, ¿verdad?, que fue el que pagó la factura del nacionalismo. La pagó en el sentido de que no se daba cuenta que poner en marcha el concepto de nación es poner en marcha siempre un acicate que hace quebrar otra cosa, ¿no? Y esa nacionalidad de la monarquía nacional
no se dio cuenta el monarca de la monarquía nacional que la nacional le iba a cascar la monarquía también a él, porque lo propio de lo nacional siempre es hacer de acicato para hacer quebrar, y el saldo de Felipe el Hermoso fue Luis XVI al que le cortaron la cabeza. El problema estaba en que cuando cayó la cabeza de Luis XVI, a diferencia de otras cabezas, por ejemplo la cabeza de Carlos de Inglaterra, que también cayó, es curioso, ¿verdad? Las monarquías nacionales siempre acaban pagando con la cabeza del monarca un pacto extraño contra natura, con esa instancia que no queda muy claro en qué consiste, pero que consiste siempre en hacer quebrar algo, Y nos encontramos con que cuando cayó la cabeza de Luis XVI cayeron algunas cosas más. Sobre todo lo que cayó, y perdón por la pedantería, es propiamente una ontología. No cayó una cabeza. Cuando cortaron la cabeza de Antón, cayó la cabeza de Antón. Por cierto, bien caída estaba. Pero cuando cayó la de Luis XVI, cayó no solo la cabeza del rey de Francia, cayó una ontología entera. Es decir, ¿en qué consiste ser? Y en este caso, ¿en qué consiste el ser de lo político? El ser de lo político, cuando cae la cabeza del soberano, precisamente el concepto de soberano, rey y soberano era absolutamente un sinónimo en la Edad Media, ¿verdad? Nos encontramos con que lo soberano ya no puede ser el rey, y habrá que encontrar algo que sea soberano, porque, como decía Saint Just, ¿verdad?, no es que el rey lo haga bien o mal, no es que el rey sea culpable de abusos feudales o de no, mire usted, el delito del rey es ser rey, y por lo tanto es usurpar una otra cosa que es la soberanía. Y esta soberanía, a partir de ya, va a encontrarse con que necesita una nueva configuración. Y esa nueva reconfiguración de lo soberano ya no tiene más remedio que apelar, ya no a un detentador nominal, un propietario de la soberanía en el sentido del antiguo régimen, sino que ahora la soberanía va a reconfigurarse en torno del cuerpo social. Lo que pasa es que, claro, aquí no solo estamos hablando de una cuestión meramente política. ¿Qué está pasando cuando aparece una nueva forma de soberanía que ya no es la monárquica? Pues está apareciendo algo que también en sí mismo tiene un conflicto interno que no se pondrá de manifiesto hasta avanzado el proceso de desarrollo. Este conflicto interno quiere decir que eso que ahora va a ser soberano, que ya no es el rey de Francia, sino algo así como la corporación pública de todos los citoyens y a los súbditos, sino los que ahora accedemos todos ya finalmente a la soberanía, colectivamente hablando. El tema de cómo puede una soberanía estar colegiada, y no digamos ya colegiada por miles de personas, ¿no? Es una cuestión que no vamos a entrar, es muy divertida, pero no vamos a entrar porque simplemente es un oxímoron, ¿no? Es decir, la soberanía siempre es individual, como la propiedad privada, y también es que no hay otra propiedad que la privada, y si hay una cosa que llamamos propiedad pública, lo decimos en un sentido analógico, ¿no? Propiamente la propiedad es algo propio del individuo racional, es decir, el sujeto de derechos y deberes que es el ser humano. Bueno, con la autoridad pasa propiamente lo mismo. Ahora bien, esta forma republicana es básicamente ya no algo que tenga que legitimarse con lo que hemos dicho la ontología anterior. Por eso cuando he dicho que cae la cabeza de Luis XVI, estoy diciendo que no solo se cargan al rey, es que lo que cae es una ontología, es en qué consiste ser, en qué consiste el ser de todo. Es decir, también la ontología del antiguo régimen era una respuesta a en qué consiste ser, que tenía un fundamento, digamos, jerárquico, teológico, llamémoslo vertical, jerarquía, hieros arge, orden sagrado. Mire usted, Luis XVI es la expresión de un orden trascendente en la cual se ejerce sobre la vida política de los hombres una ordenación que viene sancionada por Dios, que está arriba del todo, y del cual, en pirámide vertical bajando, nos encontramos que el rey es esa expresión institucional, etcétera, etcétera. Esto se tiene que terminar, esta ontología ya no sirve, y por lo tanto vamos a montar otra, vamos a montar una ontología, digamos, horizontal. Aquí ya
no puede haber una verticalidad, sino una horizontalidad. Es decir, estamos ante una cuestión republicano-democrática. La nueva reconfiguración del mundo es republicano-democrática. Y por lo tanto, la soberanía, que ya no es una participación personal ejercitada en el principio de autoridad de alguien sobre los demás, y ratificada y hacerse obedecer en la medida en que él también expresa que está obedeciendo, desde el principio teológico medieval del principio de autoridad. Es decir, ¿quién tiene derecho a mandar? Tiene derecho a mandar aquel que está expresando que también obedece. El que se obedece a sí mismo no está mandando, está despotizando. Y como se ha llegado a la conclusión de que esa instancia no existe, o no es efectiva, o no debe serlo, pues ahora vamos a suprimir la ontología vertical y vamos a reconfigurar lo social a través del concepto simplemente de república, es lo que se llama la república. Una república es una reconfiguración de la forma de autoridad y de soberanía política que ya participa de otra respuesta a la pregunta en qué consiste ser. Ahora bien, ¿qué pasaba con esta famosa república? No vamos a entrar también en esto sería ya inacabable, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que hemos llamado las revoluciones burguesas. Es decir, esta república es posible porque hay una clase social ante un nuevo sistema de producción que es propiamente el moderno, que es el capitalismo, el capitalista, que es el industrial, y que por lo tanto es una estructura de producción distinta y evidentemente se tiene que expresar en unas instituciones políticas completamente distintas, y como estructura de producción distinta se expresa ontológicamente en aquello que se hace con independencia de la naturaleza. Es decir, el mundo de antiguo régimen, la sociedad de antiguo régimen, la ontología del antiguo régimen, te repito que, perdón con la pedantería de la ontología, que habría que dar muchas explicaciones, pero era agraria, no agrario o agropecuaria, pero no solo en este sentido, es decir, estaba afirmando incluso en su construcción de lo civil y de lo político, que estaba limitada y llevada por lo que llamamos la naturaleza, no solo la naturaleza de lo productivo, sino la naturaleza de los vínculos sociales, la naturaleza de las instituciones naturales en las que el hombre vive, en relación con los demás, familia, en relación con la tierra, propiedad, en relación con Dios, religión. Esta ontología desaparece y, por lo tanto, hay que hacer una abstracción. Hay que hacer una abstracción y esta abstracción se llama república. Una república que es, bueno, una república es básicamente un pacto social. 5 minutos, prometo que acabo. Una república es un pacto social, ¿verdad?, por el cual eso a lo que llamábamos nación, eso que es la nación, tiene que autoafirmarse, pero autoafirmarse se le hace complicado por un motivo, ¿no? Como diría Jacques el Destripador, vayamos por partes, ¿no? Es decir, por un lado, se encuentra con que tiene que asumir una nueva forma de orden político, sociedad civil y sistema económico, en el cual el supuesto soberano es la misma comunidad, pero es que lo que no se le puede decir directamente a esa misma comunidad es que lo que le están esperando es una transformación económica para la cual se están preparando, o se tiene que ir preparando, enormes masas asalariadas, ¿verdad? Enormes masas asalariadas, bueno, los orígenes de la Revolución Industrial Europea como no se había visto prácticamente desde el Imperio Romano, una especie de forma de neoesclavismo industrial, porque la revolución tiene que ser llevada a cabo por alguien que afirma la igualdad, libertad y fraternidad de todos, pero a la vez no tiene que permitir que eso se consuma, porque entonces no se puede capitalizar, y si no se capitaliza el sistema se colapsa. ¿Qué pasa entonces? Que la única manera de convencer o de hacer asumible a las nuevas masas asalariadas de la industria, de la revolución industrial, sobre todo en Francia y sobre todo todavía más en Inglaterra, había que encontrar alguna forma de configuración colectiva que hiciera asumible que lo que se le venía encima a ese pueblo, al cual liberaron a golpe de guillotina, pues que lo que le venía encima no era ninguna broma. 200 años o 100 años, generaciones enteras de revolución industrial
que le esperaban todavía a las convulsiones político-revolucionarias de Francia, que a partir de entonces se incrementaron exponencialmente. Hasta el año 48 es cuando aparece ya por primera vez el marxismo en público. Es decir, oiga, señores, aquí esta revolución que hemos llevado a cabo para liberar a los pueblos oprimidos por el despotismo monárquico, resulta que tenían una engañifa, y es que no era una clase social sin duda una sola, pero tenía una fracción interna entre aquellos que poseen los medios de producción y entre aquellos que se tienen que proletarizar en masa. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer que esto sea sostenible? Decía Bakunin en Dios y el Estado una frase que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Decía, mire, a la burguesía revolucionaria del directorio, le hubiese encantado, postdirectorio, sobre todo en tiempos, de Luis Felipe y gente de esta, le hubiese encantado volver al catolicismo del antiguo régimen, pero hubiese sido una impostura tan enorme que no se lo podían creer ni ellos. Así que, ¿qué pasa a partir de aquí? Esto no lo dice Proudhon, esto lo digo yo. Bueno, pues intentó buscar un elemento intermedio, ¿verdad? Entre un elemento completamente religioso, que ya no era posible, pero una puesta toma de conciencia con los medios, con el problema de la producción, ¿no? El sistema de producción, que iba a ser violentísimo y daría una revolución tras otra. En Europa se encontró un término medio absolutamente maravilloso. Es un poco místico, pero también un poco laico, ¿no? Tiene una mica de todo. Es una especie de entidad mística natural. Es el concepto de nación. El concepto de nación es un acicate, es un instrumento. Como ha dicho Javier, básicamente es una performance. Y si me permitís, creo que ni siquiera es el gran problema de nuestro tiempo. O sea, es un problema sin duda, es algo con lo que vamos a estar siempre encontrándonos, porque, quede clara una cosa, con la instancia, con la inteligencia del nacionalismo no hay manera de hablar. Eso es otra cuestión, allí no hay manera de entender. Un día te vuelven con la raza, otro día vienen con los derechos humanos, otro día te vienen con otra historia, de algo mismo. Siempre reaparece porque es un instrumento, no es el problema, creo yo, o no es la esencia del problema. Está dentro del problema, sin duda ninguna, pero no es la esencia del problema. Es, por lo tanto, algo que va y viene, algo que va y viene y que siempre presentará esta ruptura. Por un lado nos encontramos con que lo republicano, que es por una banda esa abstracción sobre la naturaleza y sobre la ontología de en qué consiste ser de antiguo régimen, es decir, el hombre como sujeto natural con vínculos válidos con los demás hombres, con Dios y con la tierra, esta abstracción se va a convertir, por un lado, en un orden jurídico de derechos y deberes, cuyo contenido será, efectivamente, el imperativo categórico kantiano, es decir, aquí no hay nada en la naturaleza que diga cómo tenemos que comportarnos. En todo caso, lo que hay simplemente es un régimen de colindancias racionalmente ordenado por el Estado y que nadie pretenda que haya en realidades naturales que dicten qué es lo válido y lo que no. Pero, por otro lado, la misma nación, el mismo mito de la nación, necesita apelar a todas esas instancias culturales, pseudoespirituales, lingüísticas, de todo tipo, ¿verdad?, para construir una unidad, una entidad, ¿cómo dirían?, ¿no?, configurar un cúmulo de algo que en sí mismo está en contradicción consigo mismo. Oiga, mire usted, Dios, patria y rey son instancias de apelación a la naturaleza, y precisamente contra eso es contra lo que ha caído la antigua ontología. Por eso lo curioso, ¿verdad?, es de qué forma, y ahora sí que acabo, de qué forma nos encontramos con que continuamente hay, por un lado, un nacionalismo folclórico, una apelación al folclórico. ¿Sí? Los que vivimos en la Cataluña profunda conocemos perfectamente esta cuestión, ¿no? Es decir, oiga, al que vota a la CUP o Esquerra Republicana no le preguntes por ontologías ni por historias. Él considera que vive en un mundo
con unas ciertas tradiciones patriarcales contra precisamente las cuales esa ideología que está defendiendo se opone. Es muy curioso, ¿eh? Tenia alumnos de pagès, no?, que eren d'Esquerra Republicana, i quan li deia, escolta, però això de l'hereu, potser que ho remiris, no?, perquè, clar, la teva germana... No, l'hereu és l'hereu, no, l'hereu sóc jo, no?, punto. Però tu no és Esquerra Republicana, sí, no, però l'hereu sóc jo, fot. Claro, esta especie de crisis es algo irresoluble, pero que es interesante para ver que le ponen de manifiesto una cuestión importante. Una, que la nación es un mito, el nacionalismo es un mito, y no solo el catalán, el vasco, el gallego, es que el español también lo es. Y una frase con la que sí, ahora prometo que acabo y me gusta terminar siempre, porque ante el problema que ahora tienen en Francia, ¿no?, que son los inventores del nacionalismo y están espantados porque elementos no franceses, ¿verdad?, les están empezando a romper el juego, diciendo, perdón, la República era esto, a la República se pertenece por pacto, no por comer elemental ni hablar en francés, O sea, la República es un pacto social. No me pretenda usted venir aquí con que estos no entienden, quienes sean, nuestras idiosincrasias y nuestras... No, perdón, la República es un pacto, se da la broma. Y por lo tanto, si no les funciona, revisen el concepto de República. Es lo que desde luego tendríamos que empezar a hacer ya de una vez. Porque en realidad los hombres nunca pertenecemos, aunque haya una gran necesidad de pertenencia. Y en la posmodernidad esa necesidad de pertenencia se expresa en nacionalismo y precisamente en la ascripción al nacionalismo de personas que no han pertenecido jamás a esa cultura y a ese mundo de símbolos y sin embargo son los nacionalistas más radicales, ¿verdad? Los hombres solo podemos pertenecer a una cosa, no a una nación, no a una lengua, ni siquiera a una cultura, ya no digo una etnia, porque ya... O se pertenece a una tradición en serio, o no se pertenece a nada. Y se pertenece a algo en la medida en que se pertenece a esa tradición. Mire, la pertenencia incluso puede que sea gradual, pero no hay otra pertenencia, otra forma de pertenencia que sea la tradición. Y usar la tradición para hacerla romper, para contra sí misma, en nombre de un republicanismo, que evidentemente la tradición catalana le importa un bledo, porque aquí solo hay un proyecto político en nuestro tiempo, que es el que está efectivamente desplazando ya el problema nacionalista. Y es que, oiga, mire, aquí lo que quieren es simplemente que montemos aquí una Venezuela. Punto. Las CUPs, Podemos y toda la casca, lo que quieren aquí es una barralla entre Venezuela, Corea del Norte y Irán, supongo. Y esto se supone que es el fin último de toda esta pesca. Ya no es la nación, ya no es ni siquiera el nacionalismo, con toda su problemática, ya no es el nacionalismo. El problema siempre volverá, esto que quede claro. Es decir, tarde o temprano, cuando haya que hacer crujir el sistema, volverá la historia de los nacionalismos, ¿no? Es decir, tornarán las capuchinadas, las tancadas a Montserrat y los shows, ¿no? Ahora ya la Iglesia, como ya no tiene tanto papel, pues ya no cuenta, ¿no? Pero creo que fue en la celebración de la capuchinada que ya se le pidió al bisba que no se metiera porque eso ya era una cosa que no tenía... No, al superior de los capuchinos, que ya allí no pintaba nada que decir a favor. Porque los capuchinos, sobre todo los de Igualada, son muy nacionalistas. O se pertenece a una tradición o se pertenece a nada. Y este es el drama de nuestro tiempo y de la posmodernidad. Por eso que esta ruptura de pertenencia a tradiciones hace que nos inventemos cosas continuamente, ¿verdad? Cada vez más estrafalarias, pero lo que está más claro que el agua es que el nacionalismo ha aparecido para hacer crujir otra cosa. En este caso, un Estado, que es el Estado constitucional del 78, que ha crujido, y ha crujido a través de eso. Es curioso, ¿verdad? Es decir, el independentismo català ha fet cruixir, ha fet quebrar la legalitat constitucional i ara ja ha entrat qui veritablement tenia que entrar. Que és Podemos, envia CUP, envia tot el més. I em sembla que res més, crec que el minut ja me l'he comido. Sí. Molt bé.